Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias del Subtexto. Hoy vamos a comentar el Top 2023 con los 10 mejores libros que leí en este año. Y recomendaré mediante un breve comentario cada libro. Además, señalaré el año de publicación, el número de páginas, una breve sinopsis y un fragmento del inicio de cada libro. Espero que les guste. Igual, este ranking es personal. No hay un libro que sea literariamente mejor que otro. Es más una cuestión de gustos. Espero que disfruten de esto y se lleven una buena recomendación por si quieren leer los libros que voy a comentar. Y bueno, vamos comenzando. En el puesto 10 tenemos a la novela Sostiene Pereira del escritor italiano Antonio Tabucchi. Esta novela fue publicada en 1994. Pereira es un periodista que ha abandonado la Crónica Negra para dirigir la sección cultural de un periódico de la ciudad. Es un hombre tranquilo, sin ideas políticas, dedicado solo a la literatura y al recuerdo de su mujer. Pero todo esto cambia cuando de un momento a otro conoce a Monteiro Rossi, que es un joven filósofo que ha escrito una tesis sobre la muerte. Bueno, en la edición de Anagrama el número de páginas es de 192 y lo que a mí me gustó en particular es esta idea de la repetición que tiene con las palabras sostiene Pereira, Pereira sostiene, y además que causa un efecto curioso al momento de la cadencia, como cada oración o como cada capítulo, que son cortos, se va entrelazando con el otro, ¿no? Me gustó mucho la idea de sensación de transformación del personaje principal. Además que está contado de una manera muy particular. Tiene una sorpresa final, pero que me parece que no recae la novela en el peso del final, sino también en la estructura, en los efectos y también en la construcción literaria que tiene. Esta novela tiene una película que se titula Sostiene Pereira, que fue estrenada en 1995. También la recomiendo, pero igual me parece que la novela de Tabucchi es mucho mejor que esta adaptación cinematográfica que se hizo en el 95. Antes de pasar al siguiente puesto, les voy a leer el inicio de esta novela. Dice así: sostiene Pereira que le conoció un día de verano, una magnífica jornada veraniega, soleada y aireada, y Lisboa resplandecía. Parece que Pereira se hallaba en la redacción, sin saber qué hacer. El director estaba de vacaciones. Él se encontraba en el aprieto de organizar la página cultural, porque el Lisboa contaba ya con una página cultural y se la habían encomendado a él. Y él, Pereira, reflexionaba sobre la muerte. En el puesto 9 está una novela que la acabo de terminar hace unos días nada más, y hablo de la novela Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Es una sorpresa para mí que esta novela haya entrado en el top, porque como digo, la acabo de leer hace muy poco tiempo, pero su riqueza y su valentía al momento de narrar lo que se narra, y además de una manera muy particular, con párrafos enormes, con esta idea del monólogo interior. Creo que Fernanda Melchor retrata muy bien lo que quería contar y encuentra la manera adecuada de hacerlo. Bueno, Temporada de Huracanes fue publicada el 2017 y tiene en la versión de bolsillo 224 páginas. La trama va más o menos así. Un grupo de niños encuentran un cadáver en las aguas turbias de un canal de riego cercano a la ranchería de La Matosa, que es el lugar donde sucede todo. El cuerpo resulta ser de la bruja, una mujer que heredó dicho oficio de su madre fallecida. Y a partir de ahí descubrimos a nuevos personajes, descubrimos las vivencias y descubrimos también lo particular de los habitantes de La Matosa, por qué se comportan así, cuáles son las cosas que ocultan y cuáles son sus relaciones familiares o personales. Me parece un gran acierto de Fernanda Melchor. Esta novela tiene mucho tiempo de estar publicada y yo quería leerla para comprobar si de verdad era tan buena como decían, y me encantó el inicio y me encantó el final. Este libro tiene una adaptación en Netflix
que es la película Temporada de Huracanes que se estrenó el 2023, este año. No he visto la película, he escuchado comentarios de que no es tan buena. Igual es complicado superar la fuerza narrativa que tiene el libro en sí. Este libro lo comentamos en el grupo de lectura El Baile de las Ratas, que es un grupo de lectura que tenemos con unos amigos, y me alegró leer este libro porque el rush final, la fuerza final que tiene es impactante. Muy recomendada Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, si todavía no la han leído. Quiero leer el inicio de la novela. Dice: llegaron al canal por la brecha que sube del río, con las ondas prestas para la batalla y los ojos entornados, cosidos casi en el fulgor del mediodía. Eran 5, y su líder, el único que llevaba traje de baño, una truza colorada que ardía entre las matas sedientas del cañaveral enano de principios de mayo. Y en el puesto 8 tenemos al gran autor Vladimir Nabokov con Ada o el Ardor. Ada o el Ardor me sorprendió, me encantó. Yo había leído Lolita y algunos cuentos de Nabokov y me habían agradado y me habían gustado bastante, sobre todo por el tema estilístico que tiene el autor. Me encantó a mí Ada o el Ardor porque tiene esta búsqueda de tratar de contar la vida en una novela. Son lo que yo llamo novelas totales. Esta novela tiene 600 páginas en la edición de Anagrama. Si quieren saber algunos datitos más de la novela, datos curiosos o la conversación en sí sobre el libro, los invito a escuchar. En este podcast se habló de Ada o el Ardor de Vladimir Nabokov en una conversa con Orfeo entre letras. Ahí pueden escuchar el episodio y demás. Este libro lo propuso Orfeo entre letras, así que el agradecimiento va por él por animarme a leer Ada o el Ardor, que fue un gran descubrimiento. Ada o el Ardor fue publicada en 1969, trata sobre los dos protagonistas, Ada y Van Ben. Cuenta toda la historia que viven en la finca Ardis, que también se le señala como el Jardín del Edén, y además cuenta cómo se construye toda su historia familiar. Y hay algo que quiero señalar que tal vez no se dijo en el episodio con Orfeo entre letras, que es por qué debemos leer más a Vladimir Nabokov. Y esto sucede porque Lolita es una obra que me parece que eclipsa casi toda la figura del autor. Y no es así. Vladimir Nabokov también tuvo obras críticas, cuentos, novelas cortas, novelas largas, y una novela larga y una novela total es Ada o el Ardor. Hay muchas reseñas en internet, muchas lecturas sobre Lolita, y me parece que está bien, pero creo que la idea de Lolita se levanta más por el lado polémico, más por el tema de la moralidad o más por el tema de lo que debe ser o no debe ser. Y está bien que se hable de esos temas, pero me parece que sería justo esto si fuese un autor que solamente tiene un buen libro, que puede ser Lolita, pero no es el caso con Vladimir Nabokov. Nabokov tiene grandes obras, una de ellas es Ada o el Ardor, o también Pálido Fuego. Entonces invito a que se lea más obras del autor después de Lolita. Está bien El visionario de Lolita, es un gran libro, pero invito a que se pueda leer un poco más de las obras del autor, como por ejemplo Ada o el Ardor. Quiero leer el comienzo de esta novela total. Todas las familias felices son más o menos diferentes. Todas las familias desdichadas son más o menos parecidas, dice un gran escritor ruso al comienzo de una famosa novela. En el puesto 7 tengo un gran gusto de mencionar a la novela La Caja Negra de Amos Oz. Fue una gran lectura para mí de esta novela epistolar. Está hecha a base de cartas. Es muy interesante el ritmo que gana con una carta tras otra y además cómo lo construye de forma natural. Yo recuerdo la sensación de leer el libro y en un momento olvidarme que tenía que pensar en qué comentar, porque este libro lo leí junto con mis amigos de los libros de Morelli, que invito a que los sigan en Instagram como Los Libros de Morelli y descubran qué lecturas tienen en enero, febrero y los meses que vienen. Bueno, leí ese libro junto con ellos. Tenía también la sensación de que tenía el clásico miedo de que no me iba a gustar porque la expectativa era muy alta, pero me encantó. En un momento, como digo, me quedé atrapado con la historia y no me soltó hasta el final. Es una novela que parece que está escrita de forma simple, pero la técnica literaria del pistolar
escolar está llevado al máximo y me parece que lo hace muy bien Amos Oz con esta novela La Caja Negra. La fecha de publicación de La Caja Negra fue en 1986. En la versión de ciruela tiene 296 páginas y Alec e Ilana no se hablan desde hace 7 años. El divorcio ha sido muy duro, las emociones crueles, él se ha mudado a Estados Unidos y se ha hecho famoso por sus estudios sobre el fanatismo. Ella se ha quedado en Israel y se ha vuelto a casar con un ortodoxo, pero tienen un hijo en común, Boaz, que los une. El joven es un adolescente inquieto y ha sido expulsado del colegio. Por este motivo, Ilana, después de mucho tiempo, le escribe una carta a Alec para pedirle ayuda. El nombre de la caja negra refiere a la caja negra de los aviones, que contiene el registro de los accidentes aéreos. Lo mismo que pasa con las cartas que revelan lo que son sus razones de sus fracasos. Es una novela recomendadísima. Si quieren algo que los envuelva y que los enganche y no los suelte hasta el final, La Caja Negra de Amos Oz es el libro. Quiero leerles el inicio del libro con la primera carta. Dice: Querido Alec, que no hayas destruido esta carta al reconocer mi letra en el sobre prueba que la curiosidad es más poderosa que el odio, o que tu odio necesita carne fresca. Puesto 6. Y en el puesto 6 tenemos a Alejandro Zambra con Bonsai. Aquí tenía una duda increíble porque quería poner 2 libros de Alejandro Zambra en este puesto y no sabía por cuál decidirme. A mí también me gustó mucho Facsímil, pero creo que Bonsai encarna lo que es más la idea de novela. Tal vez Facsímil con esta idea de marcar opciones o de seguir ideas más lúdica no tiene esa estructura clásica de novela. Bonsai me parece que está más encajado en lo que puede ser una novela como la conocemos. Esto no le quita mérito a Bonsai para nada, porque Alejandro Zambra lo que hace es construir escenarios y personajes que tienen mucha emocionalidad. Zambra, a través de sus personajes, nos narra una historia de contemplación, y eso lo digo por el personaje de Julio, que es el silencioso protagonista del libro, que acaba convenciéndose de que es mejor encerrarse en su cuarto a observar el crecimiento de un bonsai que vagar por los incómodos caminos de la literatura. Parece que son ideas clásicas, pero nada más alejado de la realidad. Alejandro Zambra domina un estilo, lo ha hecho suyo y creo que es reconocible. El libro fue publicado en 1995, tiene en la versión de anagrama 104 páginas, igual es súper cortito, lo pueden leer de una sentada. Yo lo llamaría una novela corta, casi un cuento largo. Con Zambra pasa esto de encasillamos este libro, me parece que es un acierto y los invito a leer el libro con total confianza. Este libro me lo encargaron para leer en la maestría de escritura creativa que llevo en el curso de novela, así que agradezco mucho al profesor por habérmelo encargado. Igual estos 2 libros me animan a mí a leer más libros de Alejandro Zambra, que me parece un gran escritor actual. Bueno, les leo el inicio de Bonsai. 1. Bulto. Al final ella muere y él se queda solo, aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Pongamos que ella se llama o se llamaba Emilia y que él se llamaba y se sigue llamando Julio. Julio y Emilia. Al final Emilia muere y Julio no muere. El resto es literatura. Y entramos al puesto 5 y a partir de aquí tal vez me voy a emocionar un poco más y el libro que sigue es una maravilla. Dicho sea de paso, es el único escritor que ha repetido top con el del año pasado, que fue La Hermandad de la Uva, y este año regresa aquí a mi top con Pregúntale al polvo de John Fante. Qué gran libro. Es una cosa impresionante cómo John Fante vuelve a tener a estos personajes patéticos y a la vez atractivos. Son personajes que a primera vista te pueden parecer muy planos o que no tienen un rumbo, pero de un momento a otro se disparan. Lo mismo pasa en La Hermandad de la Uva, que tiene además una edición del 50 aniversario de Anagrama con una portada hermosa, La Hermandad de la Uva, que Mónica Daza me la regaló hace un tiempo. Hermoso libro, muchas gracias por el regalo. Y Pregúntale al polvo
tiene otra joya que es el prólogo del gran Charles Bukowski. Debe ser uno de los prólogos más emotivos a nivel de cariño que le tiene Bukowski a Fante. Léanse el prólogo antes de leer el libro y van a tener muchas ganas de acabar. Pregúntale al polvo. ¿De qué va el libro? En Los Ángeles de la década de los años 30, el joven aprendiz de escritor Arturo Bandini, alter ego de Fante, lucha por la dura supervivencia diaria, mientras sueña con el triunfo artístico y económico. Arturo proclama que es un genio de las letras, mientras se enfrenta a una compleja relación amorosa con Camila, una chica mexicana que trabaja como camarera. Es un preámbulo que parece muy clásico. Igual yo los animo a que acaben el primer capítulo y al final del primer capítulo van a entender un poco de lo que va. No se dejen desanimar por las primeras páginas. Parece que no está pasando nada, está pasando todo, y eso es lo genial de Fante, que parece que no pasa nada y después une todos los hilos que ha creado y explota. Es maravilloso. Este libro fue publicado en 1939. En su edición de anagrama tiene 208 páginas, es cortísimo. Pregúntale al polvo tiene una versión en película que es Pregúntale al viento, que fue estrenada el 2006 y que cuenta con las actuaciones de Colin Farrell y Salma Hayek. Por si la quieren ver, ahí la pueden buscar. Les quiero leer el inicio de este gran libro y recomiendo mucho Pregúntale al polvo de John Fante. 1. Cierta noche me encontraba sentado en la cama de la habitación de la pensión de Bunker Hill en que me hospedaba, en el centro mismo de Los Ángeles. Era una noche de importancia vital para mí, ya que tenía que tomar una decisión relativa a la pensión. O pagaba o me iba, es lo que decía la nota que la dueña me había deslizado por debajo de la puerta. Un problema relevante, merecedor de una atención enorme. Lo resolví apagando la luz y echándome a dormir. Llegamos al puesto 4 y aquí sí debe ser uno de los libros que más he releído, por una idea de tratar de entender todo lo que está detrás, porque el puesto 4, que es Hijo de Jesús de Denis Johnson, me dejó una idea de que hay pistas, hay uniones, hay más cosas que todavía no he visto y no se ven en una primera lectura. Y esto es claro con la idea que tuvo Denis Johnson para armar este libro de cuentos. Estos 2 relatos breves tienen como protagonistas a seres desorientados, marginados, que están al borde de perderse y encontrarse. Es una idea de soñadores, adictos, almas perdidas y una belleza curiosa en la Norteamérica de los años 90. Este libro también lo comentamos en el podcast Dimensión Rasgada. Pueden ir a escuchar el podcast Dimensión Rasgada y ahí pueden escuchar a detalle lo que comentamos sobre Hijo de Jesús de Denis Johnson. Ahí analizamos 3 cuentos. Uno de ellos es Accidente durante el autostop, del cual les voy a leer un momento el inicio, pero de forma particular yo recomiendo el cuento Urgencias, que es un cuentazo. Ahí, cuando escuchen el episodio del podcast, entenderán por qué. Este libro fue publicado el 1 de diciembre de 1992 en la versión de Random House. Tiene 144 páginas. Es muy breve y se lee muy rápido también. Tiene una película en la cual actúa el gran Jack Black y también participa el escritor Denis Johnson haciendo un cameo de un personaje que sale en el cuento Urgencias. Esta película fue estrenada en el año 1999. Tiene una duración de 107 minutos, no iguala al libro, pero sí es interesante cómo mezclan las historias, dejándonos la pregunta si Hijo de Jesús es más una novela corta encapsulada en el empaque de libro de cuentos o es un libro de cuentos que tienen la sensación de ser una novela donde los une el personaje principal. No lo sé, ahí se los dejo para que lo lean. Les voy a leer el inicio del primer cuento. Accidente durante el autostop. Un vendedor que compartía su botella y perdió el control del auto al quedarse dormido. Un Cherokee lleno de bourbon. Un VW que ya no era más que una burbuja de humo de hachís capitaneado por un estudiante de universidad. Una familia de Marshalltown que se estrelló y mató para siempre a un hombre que salía de Bethany, Missouri, con rumbo oeste. Entramos al podio y aquí sí quiero detallar un poco la emoción que me causó leer este libro. En el puesto 3 está el gran, y esta es otra novela total,
Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Me había parecido un reto y también me gustó que se lea esto en el club El Baile de las Ratas. Pueden buscarlo ahí en Instagram y también después comentarlo en el podcast Dimensión Rasgada. Pueden buscar ahí el episodio donde comentamos Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Pero lo que a mí me encantó de esta novela total es que no hay puntos flacos. No hay puntos flacos ni por los personajes, ni por la historia, ni la ambientación, ni el estilo, ni las técnicas literarias. No hay puntos flacos. Y eso que la novela fue publicada por primera vez por entregas en la revista El Mensajero ruso entre 1866 y 1867. Y ya después fue recopilada como libro, pero ¿se imaginan? 1866. Hoy se puede leer el libro y uno disfruta con tranquilidad. Esto es lo que se llama un clásico que se mantiene vigente. Me pareció una novela que te explota en un momento y que tiene un simbolismo maravilloso con la ventana. Escogí para este comentario la edición de Cátedra, que tiene una portada que señala esto de la ventana, que me parece un simbolismo maravilloso. Cuando se animen a leerla, o si ya la han leído y quieren releerla, apunten cada vez que sale la ventana o la palabra ventana, o que los personajes miran por la ventana, o que aparece la ventana, y van a poder encontrar mucha sustancia de lo que quiere decir. Igual, en ningún momento sientes que son 704 páginas, en esta versión por lo menos de Cátedra. Me parece que aquí la historia es un poco conocida, así que voy a omitir lo que es la sinopsis, pero los animo a que lean la historia de la vida de Rodion Raskolnikov. Y quiero leerles el inicio del primer capítulo. Capítulo 1. Una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de S y con paso lento e indeciso se dirigió al puente. Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera. Llegamos al puesto 2 y aquí la duda estaba si yo ponía en el puesto 3 a este libro o en el puesto 2 a Crimen y Castigo, porque las sensaciones que tengo de ambos libros son parecidas, que son libros sorprendentes, pero y aquí me ganó mi corazoncito de cuentista. Y dicho sea de paso, en este top hay más novelas que el libro de cuentos, ahí con la trampita de que hay muchas novelas que son pequeñas novellas o novelas muy cortas que parecen un cuento largo. Pero aquí sí tenemos otro libro de cuentos junto con el de Hijo de Jesús. Tenemos en el puesto 2 a Autoayuda de Lori Moore. Qué librazo, qué descubrimiento, qué gran libro. Me encantó descubrir a Lori Moore. Había escuchado sobre la escritora, no había leído nada, y en el taller de Tinta y Café que dirige mi querido amigo Dino, nos mandaron a leer el cuento Cómo, y quedé maravillado. Aparte de que se utiliza la técnica de la segunda persona para empezar a describir la relación que tienen los personajes, no solamente es el uso de la segunda persona, es las cosas que te cuenta con ese punto de vista y las cosas que te cuenta a nivel de velocidad del relato. Lori Moore me parece que tiene esta fuerza. Me he animado a leer sus cuentos completos. Después de leer el cuento Cómo, leí los otros que son parte de la colección, que tienen el título de Cómo ser la otra mujer, de lo que se apoderan, Guía de divorcio para niños, el cuento Cómo, Irme de esta manera, Cómo hablar a tu madre, Notas. Muy interesante ese cuento. Amal y los visitantes nocturnos, una guía para el tenor del amor, Cómo hacerse escritora, y el cuento Llenar. Lori Moore utiliza esta idea de los manuales o de los libros de manuales, o como se dice, los libros de autoayuda, y en estos 9 cuentos hace una idea de análisis y que sus protagonistas los pone al borde del abismo en relación a sus vidas, o los pone frente a sus mayores miedos, y lo hace de una manera descarnada. Lo que hace Lori Moore es decirte las cosas de forma frontal. Hay algunos silencios que uno tiene miedo a escuchar, pero Lori Moore los plasma de forma directa y te dice las cosas como son. Recuerdo las sensaciones que tuve al leer el cuento y eran como
Esto nadie se atreve a decirlo y Lord Moore lo dice además con literatura, con un estilo muy cuidado y con el tono correcto, porque los cuentos no tienen un tono pesimista o un tono oscuro, más bien tienen una suerte de burla, tienen una suerte de burlarse de ellos mismos, ¿no? El libro Autoayuda en la editorial Salamandra tiene 224 páginas, también lo pueden encontrar de forma digital. El libro fue publicado en 1985 y yo me voy de todas maneras a leer sus cuentos completos. Me encantó la escritora. Voy a leerles el inicio del cuento Cómo, que es por lo cual me jaló. ¿Cómo? Empieza conociéndolo en una clase, en un bar, en un mercadillo benéfico. Puede que sea profesor de instituto, encargado de una ferretería, capataz de una fábrica de cartonajes. Será buen bailarín, llevará el pelo perfectamente cortado, se reirá de tus chistes. Una semana, un mes, un año, siéntete descubierta, consolada, necesitada, amada, a veces, en cierto modo, a sentirte aburrida. Cuando estés triste o confusa, date un paseo por el centro, ve al cine, compra palomitas. Esas cosas vienen y se van. Una semana, un mes, un año. Y bueno, llegamos al puesto número 1, llegamos al mejor libro que leí en este año 2023 que acaba, y tenemos a Alessandro Barico con su libro Seda. Este libro a mí me encantó, me maravilló por una razón muy personal. Me retó a nivel que lo tuve que leer 3-4 veces, y no porque la historia sea complicada, pero si uno busca el arte o la belleza que está en cada pequeño capítulo que tiene esta novela, se tiene que detener a observar, a sentir, a palpar, a imaginar, a contemplar la belleza de las palabras que pone Barico en Seda. El libro en su edición en la edición de Anagrama tiene 130 páginas y su fecha de publicación fue en 1996. También lo tenemos comentado en el podcast Dimensión Rasgada. Pueden ir a escuchar el episodio completo donde se desarrolla a detalle el libro. Pero lo más importante que tiene la novela no es la historia que cuenta, es cómo está contada la historia, y eso siempre creo le va a ganar al trasfondo de la historia. Una historia, para que pueda ser buena, necesita ejecutarse de una manera particular, y Alessandro Barico con Seda encontró esa manera. No imagino esa historia contada de otra manera, sería un fracaso. Ha sido el mejor libro del año y con creces. Voy a leerles un poquito de lo que va la sinopsis. Barico presentaba Seda con estas palabras. Él decía que esta no es una novela, ni siquiera es un cuento, esta es una historia. Empieza con un hombre que atraviesa el mundo y acaba con un lago que permanece inmóvil. El hombre se llama Hervé Joncourt. El lago no se sabe. Se podría decir que es una historia de amor, pero si solamente fuera eso, no habría valido la pena contarla. En ella están entremezclados deseos y dolores que se sabe muy bien lo que son, pero que no tienen un nombre exacto que los designe. Y, en todo caso, ese nombre no es amor. Y, antes de despedirme, quisiera agradecerles por esta primera temporada en Historia del Subtexto. Este es el último video bonus de Historia del Subtexto, y me despido con el inicio de Seda. Nos vemos en la segunda temporada. Hasta luego. Chao. 1. Aunque su padre hubiera imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda.